Bueno, ahí empiecen a conectar y cuando estén todos ya arrancamos. No se puede acceder al sitio. No se puede acceder, no se puede acceder. Ahí se está. ¿Qué tenía? ¿Una pregunta o no? Hay que poner el nombre. Pongan el nombre de ustedes porque van a aparecer en un aula virtual y cada uno de ustedes va a tener un nombrecito. Ahí aparece. ¿De qué depende el vestuario de la ¿De qué depende el vestuario de cada uno? Bueno, ¿vamos? ¿Se conectaron todos? No, pero bueno, trabaja con ella. Somos 7 ya. 8. Bueno, les traje una temática que me pareció, al comienzo me costó, dije, a ver qué microclase puedo dar, qué tema. Y me pareció algo importante traerles una temática que sé que como docentes, en los secundarios especialmente, y quizás en los terciarios en algún tipo de momento, van a vivir o ya vivieron, ¿sí? Que son las situaciones de violencia en contexto escolar. Hoy en día estamos en una sociedad donde la violencia, en vez de ir disminuyendo, cada vez se acrecienta más. Y uno de los lugares o instituciones donde más se refleja, y lo estamos viendo en lo cotidiano, son las instituciones escolares, ¿no? Acá les traje, son todas noticias de este año, donde aparecen diferentes tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, murió el adolescente que apuñaló a una profesora, ¿sí? Después detuvieron a un alumno de 14 años tras acuchillar a otra profesora. Así que cuídense. De entrada, somos Mendoza. Les adolescentes registran un 27% de intentos de suicidio, ¿no? Otro tipo de violencia. Hay otra noticia acá, violencia con armas en la escuela, los 3 casos que preludiaron lo ocurrido en Mendoza, un caso que no sé si alguno lo conoce, ¿no? 3 estudiantes heridos por 2 ataques con armas blancas entre alumnos, ¿sí? Denuncia que asfixiaron a niñas con bolsas en la cabeza en un colegio. Y estas son más cercanas a nosotros, ¿no? Violencia escolar, imputan a una mujer que agarró a trompadas a la directora y docentes de un colegio de Neuquén por retar a su hija, ¿sí? Un docente fue suspendido y es investigado por realizar un juego de compatibilidad de pareja con alumnas. Están picando cerca de la mano. Una mamá pide ayuda para su hijo que sufre acoso escolar. Dice que lo insultan, lo amenazan y lo golpean. Violencia en otra escuela de Neuquén, le retuvieron un whopper a su hijo y golpeó a 2 docentes. La familia de una alumna atacó a una docente de una escuela en Neuquén y le disfiguró el rostro. Violencia escolar en Neuquén. Una alumna fue hospitalizada tras ser atacada con elemento cortopunzante. Y así podríamos seguir, ¿sí? Seguramente... Es como normal. No sé si es normal, pero es común. ¿Sí? Entonces, es una temática que nosotros como docentes tenemos como un deber profesional de saber al menos abordarla en la primera etapa, ¿sí? Yo quisiera saber, ahora, si pueden poner en silenciar sus celulares, ¿quién es de ustedes? Ah, ¿esta es? Sí. Es el
tipos de violencia en contexto escolar, cómo se clasifican, ¿sí? Ojo que si ponen que sí, les voy a preguntar cuáles. Yo me quedé vos pasás o paso Sí. yo la presentación. Porque Ya me dio pasó. Porque no pasa. no pasa en la que nosotros tenemos compartida. Yo sí. Porque ustedes su celular es muy... Entonces los que están como más lentos. Aguanten los cachitos y vayan contestando. Bien. Y ahora, porque muchos tenemos la idea de que existen violencias, las típicas, la violencia física, la psicológica, pero en un contexto escolar hay otro tipo de clasificación, ¿sí? Algunos estudiantes todavía no responden, a ver si pueden. Es que no se me Actualizar arriba. Actualizar y ahí me dio la. No. A ver, hace así, gracias. Sí, ¿viste? A mí me parece. Sí, actualicen arriba y se lo... Bueno, ver respuestas. Dice, a ver de ustedes, ¿quién conoce? ¿Quién no? Porque todavía no terminan de contestar, por eso no terminan de aparecer. ¿Terminaron de contestar? Bueno, sí, pero no todas, y 3 contestaron que no. O sea que vamos a decir que un 60% las conoce, pero no todas. Bien. Ir a la siguiente diapositiva, los que no pudieron contestar, no importa porque en el porcentaje se representa. ¿Sabes cómo accionar como docente o como directivo ante alguna situación de violencia? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Sí saben o no saben? Contesten ahí. Yo tengo una compañera abogada que no me resulta tan... Sí. Sí, en realidad no solamente pasa por el lado legal, las intervenciones, sino por el lado administrativo del Consejo de Educación. Y eso también hay que conocerlo. Y saber, que ahora vamos a ver, que no se trabaja solo, que se trabaja en red. ¿Bien? Bueno, tampoco, hay 3 personas que dicen que sí conocen cómo accionar y la mayoría dice que no. Buenísimo. Entonces esta clase no va a ser tan tirada al aire. Acá les traigo, esto es, ustedes lo pueden acercar ahí en su celular, ¿sí? Pueden leerlo muy bien. Es una guía, un tipo protocolo que les va a ayudar a ustedes a cómo accionar en determinados casos de violencia, ¿sí? Y primero tienen que saber que existe la violencia relacionado a violencia familiar. Después está la violencia entre estudiantes. Y después está la violencia de adultos externos hacia la institución educativa, ¿sí? Entonces ahí ya hicimos 3 grandes clasificaciones. ¿Se acuerdan que vimos ahí en las noticias que había varias y no eran todas relacionadas a que se pegaban solamente entre alumnos, se golpeaban o se hacían bullying? Habían otros casos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes pueden ir acercando ahí, ¿bien? Dice que estas 2 primeras, nosotros como docentes tenemos que primero saber detectar indicadores específicos o no específicos. ¿Cuál sería un indicador específico? Aparece un
un estudiante con un hematoma en el rostro, con un traumatismo, con un cintazo, con un tirón de pelo. Ese es recontra específico, ese es un indicio, y esos yo, al hacer la entrevista, o si el alumno se abre y revela la situación de violencia en su contexto familiar, yo lo tengo que escuchar, respetar y conservar en un lugar solo con la persona, no exponerlo y no revictimizarlo, que ese es un principio que vamos a ver, la revictimización. ¿Qué otra cosa puede ser un indicador no específico? Puede ser un alumno que venía bien y empezó a bajar las notas, que se empezó en clase. Muy bien, ¿qué otra cosa puede ser? Viene triste, no trabaja en clase, está retraído. Bien, ¿qué otra cosa han podido ver? Ausente también, está muy ausente en las clases. Uno empieza a preguntar por qué no viene, qué pasa. Bien, bien, muy bien, esos serían indicadores no específicos. Y están los específicos que ya los nombramos. Bueno, entonces nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta eso, porque somos los primeros o los primeros intervinientes en caso de violencia, ¿sí? Yo ante una sospecha tengo que actuar, es mi deber actuar. En la ley de protección integral hacia los niños, niñas y adolescentes, vamos a ver que existe el deber de comunicar de todos los profesionales que trabajan en el sistema público y privado, ¿sí? Ya sea personal de salud, personal de docencia, personal policial, cualquier persona que toma conocimiento de una vulneración de derechos o sospecha, que esa es la palabra que se tienen que llevar, o sospechan, tiene que actuar. ¿Y cómo actuar? Entonces acá, no sé si ustedes pueden ver en sus celulares, en los indicadores no específicos de violencia familiar, se puede actuar en los centros de salud, ¿sí? Trabajar con los equipos psicológicos, con los médicos para ver si esa lesión que tiene, reiterada, quemaduras de cigarro, corresponden a qué cosa, ¿no? Se trabaja con el equipo 102, ¿conocen el equipo 102? ¿No? El equipo 102 es un equipo interdisciplinar, ¿no? Está compuesto por médicos, por psicólogos, por asistentes sociales que atienden los casos de vulneración de derechos de los niños de acá de la provincia, ¿sí? Y su lugar físico está en el Hospital Castro Rendón, ¿sí? Entonces, los casos así de sospecha de vulneración de derechos se derivan allá y ellos empiezan a hacer la investigación correspondiente. Dani, ¿pero cómo funciona? ¿Vos llamás a ese número? Claro. ¿Es como que abrís una experiencia y sobre eso se empieza a trabajar? ¿O? Exactamente, ya que salió la pregunta, y ya venía más adelante, pero ya te surgió ahora, cuando yo detecto un caso, tengo que activar el protocolo este. Entonces yo lo miro y digo, ¿a quién tengo que pedir ayuda? Digo, a los centros de salud, a la Defensoría de los Derechos del Niño, al 102, pero lo primero que tengo que hacer es la detección. Segundo, es el registro, todo escrito, lo que no está escrito no está hecho, y en toda investigación se va a evaluar lo que se escribe, no lo que se dice. Entonces, el registro y el informe hacia la dirección. En otra clase yo les podría enseñar cómo se hace un informe escrito para elevarlo a la dirección, porque hay determinados datos que tienen que estar. Pero en esta clase no. Vamos a ver los pasos nada. ¿Bien? Yo tengo que elaborar un registro, un informe con determinados datos, fecha, hora, qué es lo que relata el niño o el adolescente, o el hecho de violencia, y hago un informe hacia la dirección. Después que eso está hecho, se empieza la tercera etapa, que es la comunicación con los
con las diferentes instituciones que dijimos, el 102 principalmente y la Defensoría de los Derechos del Niño cuando son casos de violencia familiar. Bien. Después dijimos que había otro tipo de violencia entre alumnos. ¿Qué pasa ahí? No puedo actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque están siendo protagonistas dos menores de edad. ¿Sí? Y en esos casos se los protege a ambos. ¿Sí? Lo que sí se empieza a activar el protocolo, que acá lo pueden ver, violencia entre estudiantes, por ejemplo, bullying, ciberbullying, sexting, otras, se empieza a trabajar con este ente. ¿Han escuchado la palabra EAOPIE? Sí. Ah, bueno, díganmelo ustedes. ¿Qué es? El EAOPIE es un equipo que funciona en el consejo, es el consejo, Sí. Hay varios equipos por sector, por zona, donde hay una psicopedagoga y una psicóloga y creo que hay un asistente social también. Ellos hacen intervenciones a partir de problemas de aprendizaje, ¿sí? Y a su vez hay problemas de que se generan situaciones conflictivas, claro. No en situaciones de discapacidad. Bien. Bueno, en estos casos cuando hay violencia entre alumnos, se activa esto, se pide ayuda, intervención a este ente y ellos son los que nos tienen que acompañar y asesorar. ¿Bien? No tiene que pasar a la... También puede hacerse un aviso al 102 como para que sepa que hay una situación de violencia, pero no va a avanzar más que eso. No va a ir a la fiscalía, no se va a generar nada con respecto a cuestiones penales y legales, porque como son dos menores de edad, se los cuida, ¿sí? Y además muchas veces ellas trabajan en coordinación con la defensoría. Tal cual, ellas mismas son las que llaman. Sí. Lo importante es que ustedes sean el primer operador, el que detecte la situación y active este protocolo. Si ustedes no activan eso, nunca se va a generar la ayuda a esos niños. ¿Sí? No, y además estamos en falta. Y muchos de los casos sucede porque como no sabemos cómo actuar, mejor no hago nada. ¿Sí? Entonces ahora ustedes se van a llevar esta herramienta y decir, ante estas situaciones, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que pedir ayuda? ¿A quién tengo que informar? ¿Bien? Y después tenemos violencia de personas adultas en establecimientos hacia la escuela, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, viene un papá y empieza a reportear a la directora, al docente, golpea, ¿qué hacemos? Lean. ¿Qué dice? Exactamente, se llama a la policía, a la fiscalía. ¿Sí? Ese es el camino. Bien. Eso en forma simple. Después podríamos profundizar más porque esto lleva para mucho, pero lo importante es que se lleven hoy y que existe este protocolo. Hay otro principio que es el deber comunicar, ¿no? Además de no revictimizar, deber comunicar. ¿No? Todo agente o funcionario público que tiene conocimiento o sospecha de vulneración de derechos tiene que avisar. ¿Sí? Y está en un artículo de ley, y si yo no hago eso, puedo estar en un incumplimiento de mis deberes, ¿sí? Como funcionario. Eso sépanlo. Y hay otro principio que es la corresponsabilidad, ¿sí? ¿Qué se le viene a la cabeza con esta palabra? Son varios responsables. Tal cual, o sea, lo responsable no es solamente la escuela, ¿no? Es la sociedad completa, la familia, los equipos intervenientes, la justicia, ¿sí? Por eso yo siempre les digo que no hay que tener temor de hacer parte de este tipo de avisos, ¿sí? Porque no es que somos nosotros los responsables, solamente. Bueno, acá agarran sus celulares y tienen una actividad cortita, si lo pueden hacer entre 2, mejor, o entre 3. Ahí ustedes tienen un caso
Es cortito, lo lee y contesta, ¿sí? Ahí pueden ver, porque le hacen zoom y después contestan abajo. Dale. Las respuestas es a escribir bien conciso, nada, no se desplayen tanto. Dos minutos. Si quieren conteste uno por grupo para que no... uno por grupo está bien. ¿Pueden ir enviando las respuestas si las miramos acá? Ya terminé. Cambiaste la cosa y no pudimos Ahí está, dale. No, se aparece igual. No, pero se me borró todo. Sí, se cambia. Bueno, Cuando lo cambias, Hagamos la puesta en común porque más o menos va a saltar lo mismo. El caso hablaba de en una escuela secundaria, ¿sí? Y que había un niño, lo importante, además de fijarse el nombre y todo eso, sino la edad. Porque si es mayor de 18 se interviene de otra manera, ¿sí? Si es menor de edad, a través de este protocolo, ¿sí? Por eso se trabaja con los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y el adolescente en la legislación argentina es hasta los 18 años, ¿bien? Y dice que había un grupito de 3 compañeros que le hacían bromas pesadas y hay otro actor que es la señora Fernández, ¿sí? Que puede ser un preceptor, una docente. ¿Y qué pasó? Dice que
la docente empieza a notar cambios de conducta, ¿no? Empieza a aislarse en el recreo, baja las notas, y un día durante un trabajo grupal le sacan el celular a Lautaro, a este grupito, y le dicen en voz baja: a ver, el NER, si nos va a denunciar con la mamá o la profe. Entonces esto lo escucha la preceptora o la señora Fernández. Y al final del día, ¿qué es lo que hace? Llama al joven y tiene una conversación privada. Ese es uno de los puntos. Tener un lugar seguro, un lugar privado. ¿Sí? ¿Para qué? Confidencialidad, no revictimizar, ¿sí? No exponer, bien. Y ahí le cuenta que le sacan fotos en los vestuarios, en un montón de situaciones complejas. Y acá vamos a ver qué pusieron ustedes. No sé si puedo mejorar. A ver qué no se podía dar. A ver qué no pudimos. ¿No? Bueno, no importa, lo hacemos así. Se me fue. Ustedes pusieron acá. Un grupo puso que ¿qué tipo de violencia? Violencia entre compañeros o entre estudiantes, en realidad el nombre específico, ¿sí? ¿Y qué tipo de caso era el bullying? Después, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué debería hacer como la profe Fernández? Como informe inmediato, hablar con los tutores de los alumnos. Padres, tutores. ¿Seguros? Nosotros habíamos hecho otra cosa, pero no salió. No, sí, a ver, No, pero no salió. aclaremos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? No, depende igual la persona que sea en la institución, que cargo tenga, porque hay una jerarquía igual porque si vos estás viendo un caso de bullying, si sos profesora, tenés que ir a avisar a la asesoría pedagógica, la asesoría pedagógica hace un informe, lo lleva a la dirección todo. Bueno, como vimos acá, primero es detectarlo, ¿no? Que ya lo hizo, resguardarlo, no revictimizarlo. Segundo, hacer el registro, el informe, mandarlo a la dirección ese informe, y ahí la directora ya empieza a comunicar a la red de contención, ¿sí? Ese es el paso, ¿sí? Sí. Quizás a veces dentro de las instituciones tienen otro camino. En la realidad, digamos, lo primero que hacen es citar a los padres. Sí, claro, mediar las dos. Citar a los padres, preguntar qué pasa, qué Se hablan enseguida. Claro. Sí, citar a los padres. Es como que lo llamas por separado, tratando de exponer el tema y después tratar de mediar de alguna manera. Quizás eso puede ir después de acá. Está dentro de las intervenciones inmediatas que se hacen dentro de las instituciones, pero el protocolo dice que, bueno, detectar, hay informes. Claro, eso es lo que puede Que todo eso lo hace la asesora, junto con dirección. Dentro del informe, ahí llaman a los padres, a los niños, y después se miran. Bueno, y acá contesten esto. ¿A los padres de la víctima llaman o llaman a los padres A las dos partes. Que eso no está en el protocolo, pero lo hacen en forma cultural de cada Porque me imagino yo padre de un No, porque ahí víctima, sí. voy a la escuela y le pego a todos. Bueno, eso pasó, escucha. No, y por ahí los padres de los acosadores, por ejemplo, pasan que dicen, no puede ser, mi hijo es incapaz, y ahí es todo el tema. Lo importante es que nosotros, Empiezan a negar. por eso es importante respetar el paso, porque también a nosotros como docentes nos dejan un lugar seguro. Porque no soy yo la docente que interviene sola en el problema de violencia, sino que atrás está de este ente que dijimos, ¿no? Entonces, juntos, quizás una de las intervenciones que ellos definen va a ser, bueno, hablar con la familia, pero no yo sola. ¿Sí? Bien. ¿Qué principio
de intervención se pone en riesgo si el equipo directivo decidiría reunir al autor y a los agresores inmediatamente después para mediar la situación. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué principios estaría violando si nosotros hiciéramos eso? Confidencialidad. La revictimización. Muy bien. Porque Lo está exponiendo a la situación, ¿no? La confidencialidad también. También, Porque si yo te Porque ellos lo saben. Ellos, los dos grupos saben lo que está pasando. El principio que se estaría pasando a llevar en este caso es la de revictimizar. Yo no puedo exponer a la, entre comillas, víctima a sus agresores, ¿sí? Porque en una reunión eso no se va a resolver, ¿sí? Y acá yo les tenía como un mensaje para que se lleven ustedes que la intervención más pequeña de ustedes, ya sea avisar, hacer un informe, contener al niño o al joven, es el primer paso. Ustedes no son responsables de todo, ¿sí? Ustedes no son jueces, no son médicos para evaluar, ustedes no definen nada, ¿sí? Ustedes solamente avisan, ¿ok? Yo me llevo ese concepto, yo aviso nada más, ¿bien? Pero sabes que, bueno, Decilo. yo conozco situaciones donde sí son justicia te hace responsable de algo. Por ejemplo, Te tira todo el fardo. Pero Y vos ¿por qué? avisás. sí. Incluso nosotros tuvimos una clase que hablábamos de esto, de lo que habló La Jessy. responsabilidad civil. Claro, también es involucrarse, porque Sí. yo no es que voy y doy aviso y ya está. Claro. No, se supone que. Desde lo legal estoy hablando, desde lo penal, ustedes no tienen la responsabilidad completa. ¿Qué dijimos? Que hay una corresponsabilidad. Claro, pero si hay una situación, por ejemplo, de bullying en la clase y yo no doy aviso, tengo una responsabilidad legal, que es lo que Sí. Tal cual. es la responsabilidad civil que yo tengo. Porque Exactamente. no doy aviso. Y muchas veces sabes que la gente se calla Sí. porque yo Ah, en ese, no, no, porque los de defensoría, los de justicia dicen a la familia quién fue los que le dijeron. Entonces la familia pues se la agarra con el pelo de Sí, bueno, es preferible muchas veces quedar como el malo de la película y salvar Sí, al seguro, niño que está seguro, siendo vulnerado, pero, sí. en un pueblo chico y todo, se agarran y claro. Igual tienen mucha valencia, Dani, los organismos. Tienen mucha valencia. Sí, ustedes entonces bueno, pero en ese caso yo opino, no sé qué dicen ustedes, yo digo no funciona nada. Bueno, entonces yo tampoco hago lo que No, pero- pero te quiero decir, vos tenés, o sea, no te resuelven. Es que no corresponde a nosotros evaluar eso. Pasó hace poco un caso de acoso a un estudiante y bueno, se dio aviso, pero después le hacen un apercibimiento, digamos, a quien está a cargo de la institución por no haber aplicado el protocolo R144 de forma correcta. Y a veces en el caso, no sé, nadie te atiende el teléfono, o es Van a pasar todas esas noche, situaciones, hay sí. muchas cosas externas, digamos. Registro, se registra todo. A Pero tal hora sí, llamé, y a todo tal lo que hora es legal, avisé, no me contestaron. Nada, Sí. ni la. Sí, Todo pero lo que es legal, aparte aparte por más de que tengas la responsabilidad civil de hacer los pasos, también podés llevarte un apercibimiento porque no está bien aplicado. Sí. También puede ser. Por eso a muchos no denuncian nada. Y como todavía Claro. no queda clara cuál es el rol nuestro, acá va la pregunta. ¿Cuál es el rol del docente al escuchar o presenciar una situación de violencia escolar? Conteste. A ver si le va entrando la idea de a poquito. ¿Cuál es la Proteger y comunicar inmediatamente a la institución, reunir a la historia de la afectada. ¿Cuál es el rol? Confidencialidad. ¿Van a resolverlo ustedes? Comunicar. Contesten, contesten. Contener, proteger y comunicar. Ahí no veo nada. Inmediatamente. ¿Lo tenés en el celular? Ya se me fue, porque ya lo contesté. Bien. Bueno, todos. Bien, muy bien. Gracias. Sí, saben cuál es su rol. Es contener, es proteger a ese niño vulnerado y comunicar inmediatamente. Ese es su rol.
Lo demás queda fuera de su gobernabilidad, ¿sí? Muchas veces nos vamos a quedar con esa sensación de frustración, de impotencia, oh, mirá, no hicieron nada, pero yo cumplí con mi parte, yo avisé, yo fui la llave del protocolo, yo abrí la puerta, ¿sí? Bien. Bueno, me parece que suena un poco todo. No, ¿Van siguiendo esto o no? Sí. ¿Qué organismo tengo? Esa la vamos a saltear y vamos a ir a la última pregunta, esta que la tienen ahí. Después de esta microclase, ¿ustedes consideran que tienen más herramientas para saber qué acciones tomar ante una situación de violencia en contexto escolar? Yo ya sé la respuesta. No sé. Sorpréndanme. ¿Tienen más herramientas o están igual que al comienzo de la clase? No, Bueno, contesten. Así lo vemos. Pero vemos por A ver, 3 de 13. Vamos. No pongan que no, porque la salida. Violencia entre docentes. 4 de 13, 5. ¿Contestaron? ¿Va? Bueno, 5 contestaron. Bueno, los 5 que contestaron dijeron que se llevan la herramienta. Lo importante para hoy era eso, ¿sí? Saber que existe un protocolo, que existen diferentes tipos de violencias que se pueden dar dentro del contexto escolar, que yo como docente tengo un rol, ¿sí? Importantísimo, que es activar ese protocolo y que el resto de responsabilidades compartir, ¿sí? Y tranquilo con eso. ¿Sí? No sé si.